Regístrate en el canal, señora hermosa. El largo pasillo del hospital parecía casi interminable. La chica que estaba sentada en el largo banco miró a su alrededor y quedó completamente inmersa en sus propios pensamientos. Parecía que incluso si viera a alguien aquí, su rostro no sería reconocido. Las lámparas que colgaban del techo casi no daban luz. Como si se estuvieran burlando, destellaron. Dieron un destello sordo, recordando la tristeza que se esconde en estas paredes. Arina Ivanovna habló con voz monótona al médico y la muchacha se levantó. Ella fue a la oficina. Cada golpe en sus zapatos se escuchó en el largo pasillo. Bachille, olor a medicina, todo esto se mezclaba en el silencioso salón. Comenzó a sentir náuseas por la constante excitación. En su cabeza, como si estuviera tocando una campana. Sabía lo que diría el médico. Porque lo vio en su sueño. Arina no era de esas que creen en todo tipo de supersticiones, pero en una situación en la que todos los médicos en un momento toman la mano, puedes creer en lo que quieras. El viejo doctor se sentó en una silla, se frotó las cejas, la miró como si ella ya hubiera hecho algo malo al presentarse en este consultorio. Este hombre tenía un don. Hacer que la gente se sienta culpable con solo una mirada. Arina, no lo demoraré mucho. Después de todo, es inútil. Me hice todas las pruebas. Eres infructuoso. No tendrás hijos, dijo el hombre, y luego suspiró en voz baja. Le tendió un trozo de papel. Arina no le dijo nada. Solo miré la hoja donde estaba escrita su cita. Las palabras del médico sonaron como una frase. Arina se levantó silenciosamente y salió de la habitación. El médico no intentó sujetarla. No la diagnosticó por primera vez y, por lo tanto, ni siquiera intentó calmar a las desafortunadas mujeres que perdieron el sentido de la vida en un segundo. La propia Arina no recordaba cómo llegó a casa. En su cabeza se mezclaban las palabras del médico, sus propios pensamientos, una especie de corriente infinita de conciencia. ¿Por qué no se examinó antes? ¿Por qué le hicieron promesas en otro hospital? Arina negó con la cabeza, se sentó en una silla alta, se tapó la cara con las manos y lloró. Pasó todas estas pruebas incluso antes de romper con su futuro marido. El novio llegó a casa y dijo que todo había terminado entre ellos, que había conocido al amor de su vida. Y ahora el novio se fue y a los pocos días obtuvo resultados insatisfactorios. Toda su vida consciente, Arina soñó con ser madre. ¿Y qué hará ella ahora? La niña se limitó a negar con la cabeza, como si estuviera respondiendo a sus propios pensamientos. No había ningún deseo de hacer nada más. La chica a quien dejó su prometido seguramente no tiene esos problemas. Probablemente dará a luz a un hijo o una hija sanos y formarán una familia feliz. ¿Y qué hará Arina? ¿Qué hombre necesitará cuando se entere? Que no podía darle su heredero. Arina volvió a llorar. Estuvo allí tumbada hasta la mañana, luego se quedó dormida y luego se despertó de nuevo y se cubrió de lágrimas. Al día siguiente se despertó con el despertador. Hoy fue un día serio. Un turno de trabajo, una nueva sucursal. Para ser honesto, no quería trabajar de esta forma. Debía haber ido al médico más tarde. Pero Arina ni siquiera sospechaba qué diagnóstico escucharía. Arina se recompuso y se puso en orden. Se fue a una nueva oficina donde tenía que trabajar. Ella pensaba constantemente que la vida no termina ahí. A veces, incluso peor que un diagnóstico, ella puede afrontar los problemas. Cuando Arina entró en la habitación, el especialista del personal inmediatamente la agarró del brazo y la llevó a otra habitación. Comenzó a explicar dónde estaba su lugar de trabajo. Ella expuso sus deberes en los estantes. Arina trabajó en esta actividad durante demasiado tiempo, por lo que no era una novedad para ella que tenía que hacer exactamente. El jefe de la sucursal, Kuzmin Vladimir Zakharovich, resultó ser un joven simpático y simpático. Inmediatamente notó la nueva, y después de unos minutos se paró junto a su mesa, se rió y le dio consejos dañinos. Parecía un hombre de buen corazón, de corazón fuerte y de confianza. Pero la separación para Arina fue demasiado dolorosa para iniciar nuevas relaciones ahora.
No se le mira muy bien, hay pocas posibilidades, dijo el colega despidiéndose. ¿Qué quieres decir? Harina estaba interesada. No hay nada que pescar ahí, cariño. Este tipo no pertenece aquí. Toda la empresa tiene a sus tíos y él adora a su sobrino. Entonces le confié la gestión. El chico en sí es un buen chico, por supuesto, es excelente manejando. Tiene en cuenta la opinión de los trabajadores, aumenta las ganancias, pero sigue siendo solo de segunda mano. El colega saludó. También le presté atención por primera vez, pero es demasiado joven. Y si el tío dice una palabra, se quedará con los bolsillos vacíos. ¿Así que lo qué? Ahora, si simplemente no tiene dinero, entonces no necesita prestarle atención. La niña sonrió. Me pregunto qué tan pacífica es su colega. Solían hablar con Nina cuando trabajaban en la misma oficina. Pero su colega se transfirió antes y la comunicación fue casi nula. ¿Por qué necesitas un hombre? Puedo atenderlo gratis y él puede trabajar desde casa. No, o ambos trabajan y llevan una vida, o ambos trabajan normalmente y ganan dinero. Si quiere tener una casa con una criada gratis. Así es su padre. El hombre es viejo, se encontró una esposa joven, ella lo cuida y él la mantiene. No tiene hijos, pero es amable con sus sobrinos. Aunque mires si te encontrarás en una familia así, dijo Nina, y luego se rió y se dirigió a su mesa. Harina no consideró al joven como una opción romántica. Primero que nada, ella vino aquí a trabajar. Pero el chico la quería mucho. Harina llevaba varios días trabajando en una nueva oficina. No podía acostumbrarse al ritmo loco que había en su cabeza. No podía entender cómo gestionarlo todo. Pero ella intentó acercarse al ideal. Pronto ella no era peor que el resto. Kiselev, has obtenido buenos resultados, dijo el hombre, acercándose a su mesa con una sonrisa. Vladimir Zakharovich estaba hoy de buen humor, incluso de mal humor. Se reía con los demás empleados, les asignaba tareas bastante serias y les animaba. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Bajo la guía de una persona así, podría trabajar con placer, incluso bajo mucha presión. ¿No quieres tener una cita conmigo? Preguntó Vladimir Zakharovich, arrojándose sobre la mesa. Pero no leo novelas oficiales, dijo Harina. Él se rió, se echó a reír y ella también se rió. Los empleados de la oficina dejaron claro que entre ellos estaban surgiendo otros sentimientos. Pero la propia Harina no quiso tapar todo esto con algo más significativo. Harina se iba a casa. El autobús estaba lleno de gente y ella se negó. Miró por la ventana y no podía creer que su vida hubiera cambiado tanto en las últimas semanas. Ya estaba empezando a hacerse a la idea de que no tendría hijos. Y parecía bastante real que encontraran a una persona. Que los niños tampoco necesitarán mucho. Consultó con varios compañeros de trabajo y para la inmensa mayoría no supuso ningún problema. Pero el gusano de su interior todavía la mordía, llamándola defectuosa, no una mujer real, una especie de mujer equivocada. Lo principal es que la excitación en su pecho disminuyó gradualmente. El día siguiente fue un fin de semana muy esperado. Se suponía que Harina conocería a su novia. Estaba de buen humor desde la misma mañana. Los malos sueños ya no se hicieron realidad. Pero apareció una extraña premonición de algo bueno. A ella le gustaba su trabajo. Daveliert con el jefe también fue bastante amable. Realmente no entró en detalles sobre lo que encontró en ella. Harina fue bastante superficial con este coqueteo. Nunca dijo nada sobre relaciones serias. Bromeó sobre las citas. Es poco probable que debas hacer planes serios en tu cabeza sobre una persona tan seria. Harina descartó cualquier pensamiento sobre el tema. Que todos sus cuidados pueden ser algo serio. Ahora no es el momento para relaciones serias. Harina saltó de la casa y se abrochó bien el abrigo para que el viento helado no entrara por debajo del fino suéter. Caminó solo unos metros, se subió al autobús y esperó hasta que él la llevaría al centro, donde había una cafetería pequeña pero bastante acogedora. Cuando Harina finalmente salió del autobús, se dirigió rápidamente hacia la cafetería.
Apenas entró en la tienda y se quitó el abrigo en cuanto vio a su amiga. Ilona hizo un gesto con la mano y nuevamente se distrajo con el camarero, explicándole que comerían y beberían. Bueno, dime, ¿te gusta tu nuevo trabajo? Preguntó Ilona sonriendo. Dicen que tienes un jefe joven allí. ¿El dueño de la empresa? Sí, ¿quién es el que me llama para una cita?, dijo Arina, y luego se rió para que esa frase no pareciera demasiado seria. Oh, vamos, lo he visto varias veces. Él no es uno de los que detendrán a las chicas usando la posición de servicio. ¿Estás seguro de que esto no es grave? Parece ser un buen tipo. Dijo Yona, poniendo los ojos en blanco. Se acercó una camarera delgada, puso una bandeja sobre la mesa y puso todo lo que le pidieron. Ella dijo algo y luego se fue, dejándolos solos. Por supuesto, no es grave. Arina, que ni siquiera iba a pensar en este tema, saludó con la mano. Solo estamos bromeando y eso es todo. En general, todo me queda bien en la oficina. Por supuesto, extraño la antigua empresa. Pero esta es la mejor decisión para mi carrera. Ilona asintió. Su conversación cambió. Ahora se trataba de trabajo, amigos. Apresuradamente discutieron planes para el futuro cercano. Simplemente disfrutaron del ambiente agradable y acogedor. No se apresuraron a sacar conclusiones. A ambas chicas les encantaba encontrarse en el café. Pasar tiempo y charlar a su propio placer. Y no preocuparte por lo que piensen los demás. Nunca se juzgaron y esa fue la principal ventaja de su amistad. Arina pasó toda la mañana detrás de escena. Apenas llegó tarde y casi por primera vez en su vida se dio cuenta de que se había quedado dormida. El despertador sonó como de costumbre y ella simplemente lo apagó con un movimiento de la mano. La niña olvidó que había puesto otro despertador. Cuando abrió los ojos la siguiente vez, llegó el momento en que en minutos tuvo que literalmente salir volando de la casa. Arina se estaba preparando como una bala. Logró llegar a la parada del autobús cuando apenas había salido de la parada. Y finalmente se sentó adentro, con alegría, pensando que no llegaría tarde al trabajo. No valía la pena ponerse delante de los compañeros, ni siquiera en el primer mes de trabajo. Pero cuando Arina entró, vio a una chica de aspecto extraño. Una joven belleza que parecía salida de la portada de la revista. Podría servir como una foto perfecta para alguna clínica de cirugía plástica. Cuando sonrió, los músculos de su rostro no funcionaron en absoluto. La chica, con la nariz fuera, miró a todos los empleados. Esa cosa estaba respondiendo a comentarios desagradables que todos pasaron por alto. Arina casi de inmediato se dio cuenta de que este fenómeno no es una rareza aquí. Al parecer, todo el mundo estaba acostumbrado y no provocó el conflicto. Ah, y aquí está nuestra hermosa Alia, a quien nuestra boba puso su ojo, dijo Xenia, y luego se rió desagradablemente. Bueno, no lo sé y no le prestaría atención a esto. Ella se rió y se alejó de Arina. Y luego se acercó a otro empleado y le explicó que los indicadores del otro empleado eran peores que los de los demás. ¿De dónde obtuvo información sobre los indicadores? Era desconocido. Todos miraban a Xenia como si fuera un lugar vacío. Pero nadie dijo siquiera una palabra para defenderse. Arina se dio cuenta de que esto era inútil. Además, quería conservar el lugar de trabajo. Al parecer, el dueño de la empresa permitió que sus hijas se divirtieran y luego los empleados fueron compensados con un bono. Bueno, eso es todo, hijos míos, luego me voy. Bailarás conmigo. Vivirás bien ahora. Luego les mostraré lo que significa trabajar de verdad, dijo la chica destacada y luego se fue. Sí, probablemente ella misma no sepa en absoluto lo que es trabajar, se rió la chica que estaba en el recepción, y su broma inmediatamente provocó una risa tormentosa y luego descubrió que tal situación no es infrecuente. Xenia viene de vez en cuando a la oficina, se construye una casa y luego desaparece como si no hubiera estado allí. Vladimir llegó a la oficina al cabo de unos minutos. Parecía ocupado, serio. Pero tan pronto como entró en la oficina, inmediatamente se puso una sonrisa de día libre. ¿Qué, vino Xenia? ¿Te dije cómo trabajar?
Vladimir Zaharovich sonrió. Inmediatamente escuchó las quejas, pero todas eran superficiales, incluso humorísticas. Nadie tomó en serio a esta chica y, por lo tanto, todas sus instrucciones sí. Bueno, sucede. Necesitamos entretener al niño, dijo Vladimir Zakharovich, y de alguna manera su sonrisa no era divertida. Arina permaneció sentada en su lugar de trabajo. Estaba haciendo su trabajo y solo pensaba que probablemente no tenía ninguna posibilidad con un hombre así. Alta, hermosa, obviamente acomodada, sabe lo que quiere de la vida. Pero no exige nada de los demás. Una persona así era un caso raro y, por lo tanto, lo más probable es que eligiera una chica para sí mismo. Arina no estaba particularmente molesta por esto. Ella ya tenía otros planes para la vida, nada que ver con las relaciones. El día que pasó con el médico tuvo un impacto impresionante en ella. La invitó a una cita nuevamente. Y ella estuvo a punto de aceptar, pero estaba distraída. Prometió volver, pero nunca volvió a su mesa de trabajo. Comenzaron algunos problemas, todos corrieron, cansados de cualquier oportunidad de mejorar los indicadores antes de enviar informes. Finalmente llegó el propio Vsevolod Kirilovich, el dueño de la empresa, pero no había alegría en su rostro por este viaje. Podría, sin dudar en sus palabras, poner a cualquier empleado en su lugar, pero nunca y para nadie vino sin un motivo. Pero su fuerte carácter fue a menudo el motivo de su despido. Arina se enteró de esto. Vsevolod Kirilovich estaba desconsolado por su sobrino, pero al mismo tiempo no le dio trabajo. Arina sabía que ciertamente no era fácil para un niño tener padres así. Pero sigue siendo mejor que trabajar en algún lugar de la fábrica sin tener la oportunidad de obtener un aumento. Arina se fue a casa sin esperar al joven jefe que prometió convocarla para una cita. Todo esto era solo una broma y ella intentaba no tomárselo en serio. Pero en algún lugar muy dentro de su alma comprendió que él había tocado los finos hilos de su alma. Arina se despertó con un golpe repentino en la puerta. Se agarró de la cama, miró lo desconocido desde los lados y se sentó para darse cuenta de dónde venía el sonido. Pero cuando Arina se dio cuenta de que estaban llamando a la puerta, solo entonces salió al pasillo. Mirándola a los ojos, Arina vio a su amiga, quien la asustó por completo con sus ojos locos. Tan pronto como la niña abrió la puerta. ¿Estás loco? ¿Por qué no contestas el teléfono? Dios mío, pensé que estabas teniendo una aventura. ¿Estás viendo las noticias? Tenemos un plan de interceptación por toda la ciudad. Tengo todo el distrito. Logré salir a tiempo. Dijo Ilona, exhalando ruidosamente. Estaba muy cansada mientras corría hasta aquí. Y ahora era difícil transferir su espíritu. Irina encendió la televisión. Observó al periodista contar y mostrar que toda la ciudad ha sido arrebatada y que ninguno de los empleados va a revelar lo que está pasando. Fue en la parte quitada donde se encontraba la oficina donde trabajaba Arina. A ella no le gustó nada. Puso a sus amigas en el sofá, pero no podían levantarse de la cama. ¿Qué te parece, algún terrorista? ¡Puaj! Cuando mi vecino me llamó y me dijo, inmediatamente comencé a llamarte. Y no respondes. Casi me vuelvo loco. Corrí hacia ti de inmediato, esperando que todo estuviera bien para ti. Sabes, no tengo a nadie en esta ciudad excepto a ti. Ya llamé a Alex, él también está muy preocupado. Alex era prometido de Melon, pero vivieron temporalmente en diferentes países. Sobre todo, Arina temía que Alex se llevara a su novia, la llevara al extranjero. Y allí construirán su propia vida lejos de Arina. Estaban sentados frente al televisor, observando atentamente. Ambos intentaron entender qué estaba pasando allí. Ilona miró el teléfono con ansiedad, porque no podía comunicarse con otro de sus conocidos, que vivía en esa zona. Pero pronto cesaron los informes y, aparentemente, la prensa simplemente prohibió mostrar lo que estaba sucediendo. Las niñas se durmieron recién por la mañana y cuando despertaron nuevamente, todo había terminado. Nuevamente, todas las partes de la ciudad estaban abiertas. El mundo entero siguió viviendo como si nada hubiera pasado. Ilona agradeció a su amiga por el refugio. Ella se fue a su propia casa,
mientras todavía existía esa oportunidad. Estuvieron de acuerdo en que Ilona podría regresar en cualquier momento si la situación en su zona de repente no se estabilizaba. Arina se iba a trabajar, sospechando también que la oficina podría estar cerrada. Pero nadie la llamó ni le advirtió, lo que significa que el trabajo seguirá al mismo ritmo. Solo cuando Arina entró a la oficina, se sorprendió por lo que vio. Todos vestían como que la bóveda estaba en todo el piso. Arina pensó que se había perdido algo importante en la oficina y todavía no entendía lo que estaba pasando. Nina, ¿qué pasó? Por la noche, el plan de captura de toda la ciudad, y ahora aquí está toda esta pesadilla. Arina se sorprendió al ver apenas a su amiga en este lío. Dios mío, ni yo mismo lo sé. Llegué en avión, todos dicen que falta el jefe. Dijeron que se descubrió algo y todos lo buscaban. Toda la ciudad estaba de pie. Y no entiendo cómo trabajaremos ahora y cómo nos afectará a todos. Nina dijo, casi llorando. Miró a su alrededor, pero inmediatamente recibió la orden de preparar los contratos para junio. Pero llamaron a Arina a la oficina del jefe. Kiselev estaba sentado en el sofá, con la cabeza gacha, esperando al jefe. El hombre triste y de rostro pesado, en quien se tenía en cuenta el carácter, entró en la oficina. Él se cansó, tomó una silla y se sentó frente a ella tan cerca que ella se sintió terriblemente incómoda. Entonces ahora hablaremos normalmente, ¿vale? Hagamos esto. Reaccionaré con calma si me dices la verdad. Incluso si estás involucrado en esto, te cubriré. Pero necesito la verdad. Y ten en cuenta, niña, que no soy de las que se dejan engañar fácilmente. Arina no entendió cuál era el punto de la conversación. Le parecía extremadamente inapropiado. Como si ella fuera una extraña aquí y no perteneciera a esta encuesta, que más bien parecía un interrogatorio en la comisaría. Pero en ese momento Kiselev ni siquiera sospechaba cuánto podría cambiar su vida esta situación. Sebal Kuzmin respiró profundamente. Él la miró, luego sacudió negativamente la cabeza y apretó los labios. Arina, ahora no es momento de jugar. Si no me dices nada ahora, la situación no se desarrollará a tu favor. Se escapó, su imaginación desapareció. Tendrás que abofetearlo como a un compañero. ¿Qué? Arina simplemente se quedó paralizada, mirando al hombre que solo respiraba con dificultad. Se notó que la ausencia del sobrino golpeó muy fuerte al hombre. Quizás porque estaba decepcionado de él, o quizás, por el contrario, estaba seguro de su sobrino, y por eso le preocupaba aún más esta situación. Él simplemente le hizo un gesto para que se fuera. Claramente no esperaba que ella le dijera una palabra más. Arina salió de la oficina, todavía mirando extrañamente a su alrededor. El alboroto que había alrededor parecía antinatural, una especie de extraterrestre para esta oficina, donde normalmente había mucho trabajo, pero sin alboroto. La gente ni siquiera se confundió, simplemente porque no había tiempo. Todos estaban concentrados en la única manera de terminar todo el trabajo lo antes posible, irse a casa, tumbarse en el sofá sin las patas traseras y simplemente quedarse dormido. Esa noche, Arina llegó a casa sin sentir las piernas. Rápidamente se vio metida en todo este alboroto y, por lo tanto, se puso manos a la obra. Arina escupió en la silla y presionó sus pies. Quería llorar de cansancio y tensión. Arina, ¿dónde estás ahora? Preguntó Ilona cuando finalmente llamó a su amiga. Acabo de llegar del trabajo. El día fue catastróficamente duro. Arina, ¿sabes lo que están haciendo contra ti? Sabes, tengo amigos allí. Me llamaron y me dijeron, ¿sabes siquiera lo que está pasando? ¿Está esto relacionado de alguna manera con el plan de interceptación nocturno? Arina se quedó paralizada por un segundo. Escuchó atentamente las palabras de su amiga, pero hasta el momento no reaccionó de ninguna manera. Me llamó el jefe. Sus sobrinos desaparecieron, se han revelado algunos trucos. Él piensa que estoy involucrado en esto, pero sé que no existe tal cosa. Así que seguro que me harán preguntas y eso es todo. No me meterán en la cárcel sin sentirme culpable, de hecho, dijo con una sonrisa y fue segura en sus palabras.
A diferencia de su amiga. Pero Harina ni siquiera iba a escucharla. El día fue duro. Ella se disculpó y dijo que volvería a llamar más tarde. El sueño de Harina fue inquietante, breve. Y entonces aparecieron notas inquietantes que se reflejaron en los duros sueños. Como resultado, Harina se despertó completamente sin dormir, aunque tuvo que descansar a tiempo. Otro día laborable. Otra tarea laboral. Todo tenía que seguir su propio camino. Por la mañana, cuando Harina llegó a trabajar, la policía ya la estaba esperando allí. Decir que estaba sorprendida es no decir nada. Harina se quedó allí parada, como un trueno, asombrada. Miró a las personas que tranquilamente la llevaron y la llevaron a otra oficina. Le hicieron preguntas. Advirtieron que la situación terminaría mal. Cuando la sacaron y luego la llevaron a la comisaría, quedó completamente atónita. Parecía paralizada por el miedo y la incomprensión de lo que estaba sucediendo. La pusieron en una oficina extraña y estrecha. Prácticamente no entendía qué estaba pasando y dónde estaba. La emoción fue muy dolorosa para su cabeza. Pensar en otra cosa. El investigador venía de vez en cuando y decía que Vladimir Zakharovich había desaparecido. Dijeron que después de su desaparición, tuvieron un. Pero si tan solo Harina pudiera aliviar su destino, definitivamente aprovecharía esta oportunidad. Sin embargo, ella no tuvo absolutamente nada que ver con eso y apenas creía que la pudieran encarcelar solo por el hecho de que este hombre una vez la llamó para una cita. Hasta la misma noche fue torturada con diversos interrogatorios que desembocaron en el crimen, amenazas. Ofreciendo las más diversas opciones para salir de esta situación. Pero Harina, asustada, paralizada por su propio miedo, solo observaba toda esta terrible situación desde la barrera. El tribunal fue tan ruidoso que ella misma no esperaba tal final. Ella fue encarcelada. Aunque todos alrededor afirmaban que era ilegal, que no había motivo para que ella demostrara su culpabilidad y que no podía ser. Pero los organismos encargados de hacer cumplir la ley simplemente se tomaron de la mano y dijeron que esto sucede. No hay nada de que avergonzarse ante el espejo y todo tiene el mismo espíritu. La primera en tener una cita breve fue Ilona. Estaba temblando por el creciente nerviosismo. Todo su cuerpo estaba temblando. Ilona se dio cuenta de que no podía ayudar a su amiga en nada y eso empeoró aún más. Ya encontré un buen abogado. Revisarán el caso. No te preocupes, definitivamente te sacaré de aquí, dijo Ilona con una ansiedad inquebrantable en su voz. Harina simplemente la miró y comprendió que Ilona ahora saldría de la habitación y estaría allí, libre. No entendía cómo había llegado aquí mientras toda su vida transcurría. Ella no hizo absolutamente nada, no puso un dedo en ninguna violación de su derecho en su vida. Y ahora la encarcelaron, sin darle una sola oportunidad de salir de prisión. De esta famosa pesadilla. No te desesperes, ¿vale? Pensaré en algo. Te sacaremos de todos modos, no te preocupes. Y todavía no puedo calmarme después de toda esta situación. ¿Cómo pudieron colgarte todo esto? Ilona todavía estaba indignada. ¿Qué está sucediendo? Me lo dijeron en la televisión. ¿Conoces algún detalle que arroje un poco de luz sobre esto? Me dicen que soy cómplice, aunque ni siquiera sé en qué estoy metida. Creen que miento, y yo. Harina apenas lloró. Sus ojos se llenaron de lágrimas cristalinas. Y ni siquiera entiendo cuál es mi culpa. Simplemente trabajé, no toqué a nadie y ni siquiera metí la nariz en nada. Y ahora resulta que me metieron en la cárcel sin culpa. Dios mío, cuando me llamaste y me dijiste sobre el caso. No podía creer que fuera posible. Pensé que solo pasa en la tele, que meten en la cárcel sin pruebas y sin culpa. Ella lloró, apoyando la cabeza entre las manos. Harina tenía muchas ganas de tomarla de la mano, abrazarla, abrazarla. Pero ahora estaban detrás del cristal y era imposible tocarse. Llevaron a Harina a la celda, donde la esperaba la camarera. La misma mujer triste y deprimida. Pero ella estaba sentada aquí por sus propios motivos. Harina no preguntó nada innecesario. Ella no dijo nada y no lo dijo.
Simplemente se sumergió en su dolor, profundizando dolorosamente en cada momento del pasado. Quería encontrar la razón por la que terminó aquí. Pero cada vez que Arina se sumergía en el pasado, recordaba cada momento, pero no encontraba una sola razón por la que debería haberse quedado tras las rejas. No se presentaron pruebas ante el tribunal. Todo fue solo un pretexto, sin ninguna prueba. Cuando Arina volvió a la habitación para citas cortas, ya se dio cuenta de la gravedad de su situación y aceptó el hecho de que ya no podía salir de aquí por su propia voluntad. Frente a ella estaba la misma chica que llegó a la oficina y estableció sus propias reglas. Su rostro de satisfacción era como una piedra en su pecho después de todo lo que Arina pasó en prisión. Parecía cansada, con los ojos cerrados, a la chica que seguía divirtiéndose en libertad y también vino aquí para burlarse de la desafortunada chica que estaba aquí por casualidad. ¿Por qué escucho rumores de que recibes cartas de tu fiel?, preguntó la niña nerviosamente, moviendo las manos. Xenia miró el reloj y luego nuevamente se paró firmemente sobre la niña. ¿Qué letras? No recibo ninguna carta en absoluto. No tengo idea de dónde sacas esos caprichos. Conozco mi lugar, niña, y puedo meterte en prisión, lo que te dejará lisiada de por vida. Si te escribe, deberías saberlo. Puedes jurar que lo sabré. Y en general, si me dices la verdad, te ayudaré a salir de aquí. Ya sabes que para la gente que tiene dinero las fronteras no existen. Dijo Xenia en tono de conspiración. Arina miró este rostro bien cuidado y se dio cuenta de que no podía probar nada. Ella no iba a decir nada, y solo porque no había nada que decir. Nadie me escribe. Puedes preguntarle a alguien que esté a cargo de esta prisión. No recibo ninguna carta. Aquí solo leo periódicos y libros. Bueno, si quieres, te di una oportunidad. Xenia respondió bruscamente y luego se fue. Cuando Arina estaba en la celda, le contó todo sobre su compañera de cuarto. Ella la escuchaba casi en silencio, a veces enojándose, pero claramente creía en la situación. Por primera vez en mucho tiempo, Arina vio al menos a alguien, además de su amiga, que creía en ella. Arina, solo necesitas hacer las paces. No saldrás de aquí, incluso si te sientas aquí sin vino. Tendrás que esperar toda tu vida antes de ser libre y poder vengarte de este monstruo, dijo la camarera, mientras te apretabas los hombros torpemente. A Arina le resultó difícil darse cuenta incluso de que tendría que quedarse aquí. Ella permanecerá aquí sentada todo el tiempo, aunque no hizo absolutamente nada. Daba miedo, porque la vida en prisión no era azúcar. Y lo peor fue darse cuenta de que Arina nunca ha ofendido a nadie más en su vida, por no hablar de violaciones graves de la ley. ¿Y dónde estaba la justicia aquí? Arina sintió que estaba llorando. Se subió a su cama y lloró. Pero también la desesperanza de su posición. 2 años pasaron desapercibidos. Arina estaba parada cerca de la salida, mirando una enorme valla cubierta de alambre de púas. Estaba pensando, ¿qué hará ahora con su vida inútil? ¿Quién la contratará si tiene ese plazo? ¿Quién contratará a una persona que actuó como copartícipe de un gran fraude? Tan pronto como estos pensamientos le asaltaron la cabeza. Inmediatamente sintió una dolorosa inyección en el pecho. Un insulto, una injusticia, un deseo de vengar a quienes la metieron en la cárcel. Serás liberado, no hagas ninguna estupidez, dijo la guardia, saliendo hacia la puerta general. Mucha gente actúa como tú, piensa en la venganza, quiere vengarse, guarda en el corazón la ira ardiente. Entiéndeme. Correctamente, niña. No hay justicia en esta vida. Te vengarás, volverás a estar aquí y el propio karma conducirá a otra persona. Pero no podemos hablar de justicia. Arina asintió, pero no respondió al consejo. Es poco probable que pueda ayudar a una persona que ni siquiera comprende sus sentimientos. Arina suspiró profundamente, sintiéndose aún peor. Las puertas se abrieron, ella salió con total confusión sobre cómo vivir después de un pasado tan difícil. Ilona, que la recibió en la puerta. Literalmente saltó de la sorpresa. Ella acababa de llegar y estaba a punto de esperar unas horas hasta que se abrieron las puertas. Ambas mejillas,
para felicitarla por el hecho de que esta pesadilla finalmente había terminado. Ilona vino del extranjero solo para conocerla y ayudarla un rato, para que la amiga se le acercara. Cuando Ilona se calmó un poco, notó que su amiga no estaba contenta. Ella simplemente miró a su alrededor en silencio. Ni siquiera una sonrisa apareció en su rostro. Ilona sintió como el dolor se extendía por algún lugar de su pecho. Estaba molesta por su amiga, por su vida rota, por la infinidad de problemas que recaían sobre la cabeza de una joven. Estaban sentados en el auto. Conducían en absoluto silencio. Una estepa invisible se extendía a ambos lados. Una ligera niebla que cubría los campos con globos cubría los campos. Arina estaba mirando por la ventana, observando florecer la vida a su alrededor. ¿Y cuándo será su propia vida? Ella solo negó con la cabeza. Cuando llegaron al pequeño apartamento que pertenecía a Arina. Estaba limpio y ordenado aquí. Ilona intentó volver a vivir cómodamente. Llenó la nevera con comida. Se comportó como si nada hubiera pasado. Pero solo Arina comprendió que ninguna ayuda podría ocultar cuántas pesadillas y humillaciones había pasado allí, tras las rejas. Y ella era completamente inocente. Escucha, Arina. Sabes, no vine aquí por mucho tiempo solo para conocerte. Entiendo. No me ofendes. Al contrario, te estoy muy agradecido por lo que has hecho. Me habéis estado apoyando mucho todo este tiempo y os lo agradezco. Dijo Arina abrazando a su amiga y sintiendo que apenas lloraba. Solo quería decirte que tengo mucho miedo de que empieces a vengarte. Está claro que las personas que le han puesto tras las rejas no son las que dejarán la venganza impune. Solo quiero que sigas viviendo. No importa lo doloroso y ofensivo que sea, a veces es necesario dejarlo ir. Sí, por supuesto, entiendo que mi asesor puede no ser el mejor. Sí, nunca he experimentado una pesadilla como la tuya. Pero realmente quiero que aprendas a vivir. Ilona bajó la cabeza, respiró hondo, intentó volver a parecer seria y no inmutarse al intentar hablar. No me vengaré de nadie. No he tenido tiempo para esto. Necesito arreglar mi vida de alguna manera, intentar conseguir un trabajo. Después de todo, necesito comer algo. La amiga recién ahora se dio cuenta de cuánto había perdido peso, como si se hubiera secado durante todo este tiempo. Arina respiró hondo y se sentó en su silla. Por alguna razón, no tenía recuerdos en su cabeza. Como si la psique estuviera borrando cuidadosamente todos los problemas y horrores que había experimentado. Arina no empezó a burlarse de sí misma, sino porque decidió que no ocurre nada crítico. Si no se obliga a recordar toda la pesadilla, entonces tal vez le resulte más fácil involucrarse en un nuevo giro en su vida. Hice una cita con el médico jefe del hospital local. Dios no quiera qué tipo de trabajo, pero ¿qué pasa si todavía no puedes encontrar otro? No me corresponde a mí decírtelo, pero si de repente no encuentras nada, puedes llamarlo. Ya te he hablado de ti. El médico jefe es una persona muy dura. Sería completamente infeliz si consiguieras un trabajo allí. Pero lo siento. No pude encontrar a nadie más que aceptara llevarlo después de un artículo así. Ilona bajó tímidamente la cabeza, como si no pudiera soportar el hecho de no poder encontrar una mejor opción. Pero Irina se alegró de ver ese resultado, al menos alguna oportunidad de empezar a trabajar de nuevo, de ganarse la vida. Irina aún no podía llamarlo vida. Ilona fue a su apartamento. Arina se estaba preparando para ir al hospital al día siguiente. No había nada que temer. Sabía que con un artículo así probablemente no sería posible encontrar un trabajo decente. Arina se miró al espejo y se dio cuenta de que todas las oportunidades de su vida ya estaban perdidas. Tenía que aprender a seguir viviendo, pasara lo que pasara. Cuando llegó al nuevo lugar de trabajo, casi de inmediato se dio cuenta de que allí no era feliz. Las enfermeras miraron a la joven, sin entender cómo ella, con toda su apariencia, podía trabajar como enfermera. Será mejor que te vayas a casa, niña. Es mejor lavar los pisos aquí que llevarse bien con un jefe así, dijo la enfermera principal, sacudiendo negativamente la cabeza. La última opción significa
Así que espero que lo pienses bien. Y si cree que nuestro jefe, como todos los médicos jefes, es tan comprensivo, está muy equivocado. Me parece que esta es la última opción. Si viniera aquí solo. La hermana mayor solo asintió negativamente. Pero entonces se acercó una joven que miró el nuevo. Y descendiste directamente en la escala profesional como enfermera. Tú mismo llevas los patos, ¿no? Mírala. Ella vino a hacer pivotar los derechos. La enfermera jefe lo interrumpió bruscamente. Se volvió hacia Karina de nuevo. Nuestro equipo no es azúcar aquí. Se podría decir que empezando por el jefe, la cosa solo empeora. Piensa, niña, ¿necesitas esa experiencia en la vida? Arina caminó por el pasillo hasta el consultorio del médico. Esperó en silencio su cita. Estaba dispuesta a aceptar cualquier condición, porque el camino estaba ordenado para el trabajo anterior. Se sentó, se miró las palmas y pensó en cómo cambiaría su vida ahora. Pero una cosa Arina se prometió firmemente. Debe aguantar a ahorrar dinero, ir a estudiar, conseguir un trabajo a distancia y ya no preocuparse por los jefes, las dificultades en el desagradable colectivo. Pavel Nikolaevich, quien la contrató, estaba claramente encantado. No solo no la admiró desde el principio, sino que ahora también entendió que ella contendría pacientemente su presión hasta que él comenzara a burlarse de ella. Al médico jefe se le ocurrían todo tipo de tareas tontas, desde limpiar a las personas sin hogar hasta limpiar sin cesar los suelos de su oficina. Que parecía sabio y reservado, creció sin sabiduría. Se rió de la joven. Él repetía constantemente que ella le había hecho la vida imposible, y ahora debe soportar todas sus burlas, porque de lo contrario la despedirá y luego no le permitirá instalarse en ningún lado, ni siquiera en alguna tienda de comestibles sucia. Pero cada día que pasaba se hacía más y más difícil. Tenía la sensación de que estaba en una jaula con una bestia salvaje que no podía resistir y que estaba obligada a soportar por su propio bienestar futuro. Arina bajó las escaleras. Puso varias monedas en la máquina. Tomó una taza de café, apenas se la llevó a la boca, cuando el médico jefe saltó. La empujé con tanta fuerza que apenas cayó hacia atrás. El cristal se cayó. Todo su vestido resultó ser un paquete de café. Oh, ¿por qué estás tan molesto?, dijo el médico jefe, y luego se rió a carcajadas y se fue por el pasillo. Arisa, ven aquí, te daré un abrigo nuevo, dijo con calma la enfermera principal que vio toda esta situación. No os preocupéis, en un par de años este viejo muñón desaparecerá solo y tendremos un médico de cabecera normal. Este es el único pensamiento que me mantiene en este lugar maldito. Todavía no entiendo por qué lo toleras. Por supuesto, todos lo toleramos, pero él acaba de encontrarte. Arina tomó otro vestido, le dio las gracias a la mujer y luego fue a hacer su trabajo. Estaba llorando de ira. Era una persona respetada y hacía su trabajo con calma. Pero cada vez que veía al jefe del médico, todo en su interior se desmoronaba por el miedo y la comprensión de que la situación solo empeoraría. Para aprender cómo conseguir un trabajo en alguna pequeña empresa. Arina comprendió que se arrastraba con todos estos problemas durante demasiado tiempo. Pero no había salida. Arina tampoco se quejó con su novia, porque agradecía que le hubiera dado la oportunidad de trabajar. Al final, Ilona no tenía idea de qué tipo de persona era. Y qué pesadilla está sucediendo dentro del hospital más corriente de la ciudad. Qué cansado está de mí. Ni siquiera sé qué hacer con él. Mi cerebro ya está lleno de comida. Cada vez que vengo, empieza a lavarme el cerebro. ¿Cuándo será reemplazado?, dijo la joven enfermera, acercándose al puesto. Arina estaba parada en una esquina. Nadie la vio. Estaba clasificando las tarjetas de los pacientes, disponiéndolas en orden alfabético, pero no pudo evitar escuchar la conversación. Este bastardo. Es hora de dejar atrás su actitud inhumana hacia la gente. Nos trata como esclavos y todos son pacientes. Está allí, sobre el nuevo, sobre cómo se burla de nosotros. Da miedo verlo. Ella tampoco es dulce. Ella no es solo paciente. A esta edad, y con este aspecto,
Hay que buscar rápidamente marido, dar a luz hijos y quedarse en casa. Ella pasa estúpidamente. Al parecer se lo merece. Nadie merecía algo así, Nastia. Ya basta de enojarte con ella, como si te hubiera quitado a tu marido. Ella no, pero igual que esta chica. Quizás también se llevó al marido de alguien y ahora el destino la venga. Arina salió de la esquina, pasó junto a la enfermera y lo saludó, pero fingió no escuchar nada. Se miraron, se saludaron, pero no le hicieron ninguna pregunta. Arina se fue en silencio y continuó ocupándose de sus asuntos laborales. Pero cada vez pensaba más que probablemente era mejor lavar pisos, ganar menos, ganar y depositar más tiempo que trabajar bajo la dirección de un tonto así. El jefe la llamó nuevamente. Nuevamente lavó pisos con las manos y él disfrutó de las vistas, ya que era la única razón por la que la llamaba. Sabes, Kiselev, deberías estarme agradecido. Una persona como yo es una gran rareza. La mayoría de la gente simplemente te dejaría al margen de la vida y yo acepté darle un trabajo a alguien como tú. Es tu propia culpa. Deberías haberlo pensado antes de meterte en el crimen. Pero ahora serás atrapado en el acto. Puedes pensar que soy tu principal. Puedes pensar que... dijo el hombre y se rió a carcajadas. Arina entendió que no iba a hacer nada. Lo que más quería era tomar un trapo para el suelo, envolver con él la cabeza de esta persona y esperar hasta que orara pidiendo ayuda. A veces ella levantaba la cabeza, lo miraba y sentía decepción, tanto en su propia vida como en el trabajo. Y si no fuera por mí, te habrías enfriado en algún lugar de él. No es digno de una vida normal y debes entenderlo. Por supuesto, a sus ojos soy una especie de bicho raro que ofende a la pobre chica, dijo el médico jefe, y luego se rió como un loco. Bueno, seamos honestos, sin mí, nadie y no irás a ninguna parte. Él sonrió de nuevo y la miró como un tonto. Arina lavó pacientemente los pisos y, cuando terminó, solo miró al hombre que seguía burlándose de ella. Pavel Nikolaevich se rió, se cruzó de brazos y la miró desde abajo. No quiero discutir nada con alguien como tú, pero estoy hablando contigo. Puedo ver cómo te tratan otras enfermeras. Le habrían despedido hace mucho tiempo, dijo. Arina volvió a guardar silencio, aunque él la llevó a escapar de sus estúpidas preguntas. Era imposible provocar un conflicto. Lavó los pisos en silencio, arrojó un trapo en un balde y luego se fue. Bueno, ¿qué? ¿Te lavaste él? ¿Cerebro otra vez? Me temo que te dije que hace mucho que te habrían despedido sin él. Cuando vio que Arina había salido de la oficina del jefe. Como habrás adivinado, Arina estaba asombrada. Nuestro jefe del médico no tiene cerebro. A absolutamente todo el mundo le dice lo mismo. No te preocupes, te despedirá, está bien. Este no es el tipo de trabajo al que deberías aferrarte. Está bien, lo superarás más tarde, dijo la enfermera jefe. Arina se preparó para irse a casa. Cada vez que tenía que regresar. Quería llorar al comprender que ya no pasará nada bueno. Regresará a un apartamento vacío. Es bueno que al menos tenga un techo sobre su cabeza. Difícilmente terminará con los extremos. Y tal vez algún día le resulte más fácil afrontar esta vida. Pero cuando Arina ya llegaba a la casa, no esperaba ver a Ilona allí. Ella estaba parada debajo de sus ventanas. Ya estaba tomando mi teléfono para llamar a mi amigo. Cuando Ilona volvió la cabeza, inmediatamente exhaló. Iba a llamarte. Pensé que algo pasó en el trabajo. Te llamé durante el día. ¿Hubo un tiempo? Te traje algo de comida. De hecho, necesito hablar contigo. Ilona habló, su voz era ansiosa y sus ojos sensibles. Arina, incluso sin ninguna conversación, entendió de qué estaba hablando. Conocía demasiado bien a su amiga. Sus aspiraciones de vida, así como las peculiaridades de las actuales relaciones románticas en las que se encontraba Ilona. Entraron a la habitación. Ilona inmediatamente comenzó a poner sobre la mesa deliciosos platos que pedía en el restaurante. A veces miraba a su amiga. Lo cual estaba un poco fuera de lugar. La apariencia de Arina era perdida e infeliz.
Ella ya sabía lo que sucedería a continuación, y al darse cuenta de ello se volvió amargada e insoportable. Arina estaba sola. No le quedaba nadie. Y ahora era lo peor perder a su única amiga. Sin embargo, Arina entendió que no puede vincular a Ilona consigo misma. No es culpa suya que a su amiga no le quede nadie. Ilona tenía dudas y no sabía cómo iniciar una conversación pesada. Y luego, habiendo tomado un poco de aire fresco, se cayó de un suspiro. Me voy a casar con Alex. Nos mudamos a su país. Arina solo estaba asintiendo. ¿Y cómo se suponía que debía reaccionar? No sé si debería pedirte que te quedes. Para Ilona, esta es una oportunidad de realizarse en otro país, de finalmente vivir para su propio placer y no para ayudar a todos los que lo necesitan. Arina abrazó a su amiga y la felicitó por su siguiente paso, pero no había alegría en su rostro. Ambos entendieron que la situación era inevitable. Era solo cuestión de tiempo. Lo dejé a un lado de todos modos. Porque quería tener la oportunidad de ayudarte después de la salida, ya sabes de dónde. Pero ahora no tiene sentido esperar mucho. Estamos bien con él. Además, llevamos mucho tiempo hablando de ello. Lamento que resulte así. Ilona, no tienes que disculparte. Te estoy muy agradecido por todo, ¿verdad? Estoy feliz, al contrario, de que finalmente seas feliz. Alex es un buen tipo y tú estás bien. Además, llevas mucho tiempo aprendiendo el idioma y sueñas con mudarte. Realmente te deseo felicidad. Se abrazaban, hablaban, se miraban constantemente como si temieran que alguno de ellos fuera a llorar. Irina seguía en prisión, perdiendo la oportunidad de llorar por cualquier motivo. Después de todo lo sucedido, siempre podía encontrar en su memoria un momento peor que algún pequeño problema ocurrido por voluntad propia. Arina se quedó sola en el apartamento. Había diferentes frascos en la mesa de la cocina, donde recientemente había comida del restaurante. Simplemente miró por la ventana y se dio cuenta de que la vida se había acabado y no podía cumplir sus deseos, aunque realmente lo desea. Arina contó los lamentables centavos que logró ahorrar para este momento. Vivía en un barrio pobre. A veces no comía durante varios días para posponer un poco más. Pero tal sentimiento, como si se burlaran del costo de los cursos. Apenas se acercó a la cantidad deseada, tan pronto como algunos precios aumentaron u ofertas más rentables de otras empresas. Sabía que con semejante horario de trabajo no podía compaginar trabajo y estudio. O esperar el momento en que el dinero sea suficiente para el curso y la primera vez después. Cuando llegó a trabajar, el jefe la llamó a su oficina. En ese momento, Arina se dio cuenta de que esta situación no terminaría bien para ella. Entonces, Kiselev, lo pensé bien y decidí que deberíamos quedarnos a dormir. Nosotros haremos todo el trabajo y te dejaré en paz. Te daré un buen lugar en nuestro buffet. Repartirás comida tranquilamente, obtendrás el doble y nadie te tocará más, dijo el jefe con calma. Decir que Arina quedó atónita ante tal oferta no es nada que decir. Miró al hombre de su edad, cuyo cabello gris ya estaba cubierto no solo por las patillas aún no calvas, sino también por la fina barba con un bigote no fino. Al darse cuenta de que tendría que acostarse con este hombre, tuvo sed. Arina se inclinó, ni siquiera tuvo tiempo de decir una palabra, ya que él reaccionó bastante bruscamente a su expresión facial. ¿Por qué estás agachado? ¿Crees que ustedes tendrán un carro entero después de la siembra? Ningún hombre que se respete a sí mismo se acostará con alguien como tú. Entonces no te respetas a ti misma, dijo Arina. ¿De qué estás hablando? De hecho, te estoy haciendo un favor si aún no lo entiendes. ¿Sabes qué, niña? Ahora lavarás a las personas sin hogar. ¿Me entendiste? Demasiado lujoso para que laves los pisos y saques patos. Eso es todo. Vete, para que no te vea en otros departamentos del hospital, dijo el jefe. Su expresión facial y su reacción a su oferta claramente enojaron al médico jefe, quien probablemente esperaba un gran deseo de ella. Arina bajó al lugar donde ahora iba a trabajar. Ahora lava a personas sin hogar. Arina no se quejó mucho.
El olor, el terrible olor, no era tan maligno. En la mayoría de los casos eran personas bastante amables y adecuadas. Quien intentó minimizar su participación en un proceso tan íntimo. Aparecieron personas de mente débil, bastante agudas y agresivas. Pero esas personas eran una gran rareza. El jefe ahora la evitaba en absoluto, como si se hubiera convertido en una sinvergüenza después de una reacción tan brusca. Una vez, Arina estaba haciendo su trabajo. Estaba hablando con un anciano que se reía después del lavado, sonriendo un poco. Y le agradeció por tener esa oportunidad. Él le dio la lástima de 1 centavo, pero ella no los aceptó, por supuesto. Este hombre los necesitaba cada vez más que ella. Pero de repente llegaron a una pista de patinaje, donde estaba sentado un joven con un brazo roto. Y cuando Arina lo miró, simplemente perdió el habla. Era el mismo Vladimir Zakharovich Kuzmin. El joven jefe que patinaba hacia ella, con quien bromeaban. Ese hombre, por quien la pusieron como copartícipe. Pero no podía estar por ciento segura. Sin embargo, cuando Arina completó todos los procedimientos de higiene, se volvió más segura. ¿Cómo te llamas? Para ser honesto, no recuerdo nada. Los lugareños llamaron a Beisia, así que me quedé con él. Aunque, para ser honesto, no recuerdo mi nombre. No recuerdo mucho en absoluto. Solo los últimos años, ¿no? ¿Cómo entendiste eso? Creo que te reconocí. Pero puede que esté completamente equivocado. No quiero que te animes con falsas esperanzas, dijo con una mirada negativa en su cabeza. Pero ella ya vio cómo sus ojos se iluminaban. Había esperanza de que, después de todo, alguien lo recordara. ¿Conoces a alguno de mis familiares? ¿Tengo a alguien? Si eres en quien estoy pensando, entonces sí. Tienes una persona cercana. Intentaré llamarlo. Ya sabes, todo es raro. Si eres la persona de la que hablo, entonces desapareciste hace unos años. Y por tu culpa fui encarcelado. El niño simplemente cayó en una depresión. Miró atentamente a la desconocida, que hablaba en voz baja y tranquila, como si tuviera miedo de decir algo innecesario. ¿Qué está pasando? ¿Soy una especie de mala persona? Quizás por eso me quedé sin memoria. Aunque. De repente se enfrentó a ella, mirando cuidadosamente cada centímetro de su rostro. Ella pensó. Que parece estar empezando a recordarlo. A menudo sucede que las personas que han perdido la memoria empiezan a recordar todo cuando ven lugares familiares o personas de su confuso pasado. ¿Qué recuerdas en absoluto? Recuerdo estar tumbado en las rocas. Recuerdo cómo me apedrearon las piernas con agua helada. Me arrodillé, pero no pude hacer nada. Mis manos están débiles. Las náuseas y el asunto subieron a mi garganta. Me quedé así y luego caí sobre la piedra. Me apagué por un rato y luego me encontraron. Los pescadores dicen que estaba tirado cerca del río de la montaña. Quizás sea verdad, quién sabe. Permaneció en silencio por un rato. Luego miró a la desconocida y volvió a mirarla a la cara, como si esperara notar algún tipo de cicatriz. Lo que le dará la oportunidad de recordar todo. Viví un tiempo con pescadores y luego me enviaron a la ciudad. Empecé a vivir aquí. ¿Qué más hacer? No tengo documentos, ni recuerdos del pasado, nada. Soy como un recuerdo maldito. Arina lo escuchó con atención. Rápidamente grabó algo tan pronto como salió de la sala. Se vio obligada a ir a ver a su tío y contárselo todo. Porque solo entonces el niño tendrá la oportunidad de volver a la vida normal y ella tendrá la oportunidad de restablecer la justicia. Arina llamó a su vieja amiga del trabajo porque realmente quería saber cómo iban las cosas allí ahora. La niña se dio cuenta de que en el lugar de trabajo anterior no volvería por ninguna alfombra, pero ahora tenía un sentido de comunicación diferente. Nina la recibió con muchas ganas. Parecía completamente agotada, agotada y agotada. Desde que sucedió esa situación contigo, muchas cosas han cambiado. Recuerda que Xenia es la esposa del jefe. En general, ahora se ocupa de todos los que están allí. La joven esposa de todos se cansó tanto que perdió las fuerzas.
Y el propio Vsevolod Kirillovich perdió completamente la cabeza después de la desaparición de su sobrino. Se encerró en su casa de campo. Casi no se va, no ve la vida. Pronto toda la empresa se desmoronará con estos métodos. ¿Y qué? Así que nadie fue contratado para un puesto directivo excepto ella. Había muchas oportunidades para llevarse a otra persona. Solo que esta chica no va a entregar su vida empapada de sangre a nadie. Ella se afirma allí por nuestra cuenta. Se culpa a sí misma por ser una gran líder. ¿Cree que ella renunciará voluntariamente a tales privilegios? Estas personas nunca se niegan a dejarse intimidar por los demás. Nina simplemente cerró los ojos. No le quedaban fuerzas para hablar. Trabajé allí durante tantos años que pensé que crecería en la empresa. Y ahora envío mi currículum, porque no lo soporto más. Esta niña mimada no ve absolutamente nada a su alrededor. Ella piensa que no iremos a ninguna parte, lo que significa que podemos ser intimidados. Pero te diré en secreto que la mitad de nuestra oficina ya actualizó el currículum en el sitio, dijo Nina. Arina estaba tratando de descubrir qué estaba pasando en la oficina. Ella ya sabía que no había salida. El sentimiento interior le decía que todo iba mal. Al día siguiente, Arina llegó a la casa del ex jefe. Vsevolod Kuzmin se negó a salir de casa. Pero Arina no se rindió. Ella les dio una foto, tomándose una foto en el hospital. Arina esperó a que le entregaran la foto al hombre. Pero cuando apareció en las puertas, su rostro todavía estaba irritado. ¿Qué es esto? ¿Es esto algún tipo de broma? Decidieron burlarse del tío indefenso. Ahora falsificarás las fotos. ¿Qué deseas? ¿Dinero?, preguntó. Y luego. Vsevolod Kirillovich se quedó helado. Finalmente reconoció a la chica que estaba parada frente a él. Pero al darse cuenta de ello, se inclinó aún más, claramente no contento de que fuera ella quien acudiera a él. ¿Tú? ¿Qué diablos está pasando aquí? Hace poco salí de prisión y sigo afirmando que no fui culpable de nada. Después de la cárcel, no puedo conseguir trabajo en ningún lado. Lo sabes muy bien. Entonces conseguí un trabajo como enfermera en un hospital local. Nos traen gente sin hogar y trajeron a este tipo. No recuerda nada, corre por ahí preguntando si tiene familiares. Solo recuerda sus últimos años. ¿No crees que es extraño? ¿Qué clase de tonterías estás diciendo? No voy a escucharlo más. Ella quiso gritar algo para que él se detuviera por un momento, pero él se fue, dejándola sola con un sinfín de pensamientos. Irina se fue a casa perdiendo toda esperanza de ayudar a un niño que podría ser una persona completamente diferente. Quién sabe, en el mundo de personas similares, de repente se parece exactamente a él. Pero Trok pareció darse la vuelta. Arina quería volver a su vida anterior. Y si tan solo tuviera la oportunidad de regresar a su antigua sucursal y negarse a continuar rotando al personal en perjuicio de su propia carrera. Es mejor recibir ese daño profesional que ir a prisión y arruinar toda tu vida sin tener la oportunidad de conseguir un trabajo normal ahora. Temprano en la mañana, Arina comenzó a prepararse para el trabajo. Cada día que tenía que ir al hospital le parecía infinitamente largo, pesado, insoportable. El jefe parecía haber roto la cadena. Le ofreció todo tipo de cosas desagradables y, cuando ella volvió a negarse, cargó su trabajo como si fuera un cuento de hadas. Arina llegó al hospital sin mucha alegría. Pero apenas ingresó al hospital, ya que quedó atrapada en el meollo de los acontecimientos. Todos corren, incluso el médico jefe vestía como un hombre desnudo, frotándose el cabello líquido. Arinka, ¿qué has hecho, tonto? Pavel Nikolayevich saltó hacia ella, le agarró las tetas y luego la saludó con fuerza. Pero no tuvo tiempo de terminar el asunto, porque las puertas de cristal del hospital. Vsevolod Kirillovich, que vino aquí por segunda vez, estaba increíblemente enojado con el zar local. Agarró a Pavlovich y lo hizo rodar por el suelo hasta la habitación donde estaba su sobrino. Arina, que apenas se armó de valor, se puso de pie y sintió que le temblaban las piernas. La enfermera jefe inmediatamente saltó hacia ella, comenzó a ponerla en orden y así se repitió el caso.
que dicho trabajo debería finalizar lo antes posible. Resultó que Vsevolod Kirilovich aún vino al hospital después de que ella le dio la foto. Luego de enterarse de este niño y su hijo, comenzó a buscar la cabeza del médico, a quien el niño colocó en el suelo, decidiendo que alguien más necesitaría la cama. El chico con el que hablabas, ¿te imaginas? Resultó ser un hijo o un sobrino, no lo entiendo. Es pariente de Kuzmina. ¿Te imaginas? Matará a nuestro médico jefe después de que descubra lo que está pasando aquí. Gracias, Ariska. No sé cómo, pero hiciste algo desde que él vino aquí. No en vano nuestro médico jefe casi le da una paliza. Ahora lo despedirán y tendremos un trabajo normal. Muchas gracias, Ariska, dijo la enfermera jefe, cambiándose el vestido por un vestido para una niña todavía asustada. Ni siquiera habían pasado algunos minutos después de que Vsevolod Kirilovich todavía sacara del suelo al médico jefe, al que sostenía como a un culpable. Lo giró justo enfrente de Arina y lo hizo arrodillarse. Se puso de pie, mirando con asombro al hombre que la había estado bañando durante tanto tiempo y que ahora finalmente obtendrá la recompensa. El médico jefe se puso de rodillas y empezó a arrodillarse delante de ella. Estaba llorando, mirando enojado a la enfermera, que lo miraba con humillación. Y ahora puedes empacar tus cosas, y pronto ya no estarás aquí. Miren qué bicho raro pusieron para gobernar. El hombre de negocios lo interrumpió bruscamente y luego tomó a Arina de la mano. Es él, ¿te imaginas? Este es realmente mi chico. No puedo creer que sea él. Lo llevaremos a un buen hospital ahora. Si es necesario, lo llevaré al extranjero. Te veré más tarde. Te debo. Arina se limitó a mirarlo con ojos asombrados y asintió. Se alegró de que llevaran al niño a un buen hospital. Pero la pregunta de cómo llegó él a esa situación todavía la atormentaba. Además, Arina sospechaba que las dificultades de su vida están directamente relacionadas con cómo Vladimir terminó en este terrible río de hielo y permaneció con vida. Arina fue despedida el mismo día, como si el empresario se hubiera ido. Al parecer, al final el médico jefe decidió cómo hacerle pagar. Pero ella estaba lista para irse sola. Todas las enfermeras casi se inclinaron ante ella, desmoronándose en gratitud. Los médicos salieron y repitieron que debe regresar cuando se nombre un nuevo médico jefe. Como si Arina hubiera salido del hospital, el responsable. Estaba todo sudando frío, enojado, listo para romper y tirar. Hasta donde Arina sabía, la ex jefa del médico fue despedida literalmente en cuestión de horas después de su despido. Ella estaba en su apartamento. No sintió nada más que una decepción global y la comprensión de que había ayudado al hospital, pero no a ella misma. Como siempre, ella era la única que era de alguna utilidad para todos los que la rodeaban. Arina estaba sentada en el sofá cuando su amiga llamó y le contó todo. Ilona, que quedó terriblemente consternada por lo sucedido, no dejó de desmoronarse en sus disculpas. Que su amiga había estado sufriendo una monstruosa humillación todo este tiempo y no la reconoció. Después de todo, ella misma le dio este trabajo. Ella no tenía idea de lo que estaba pasando allí. Ahora Arina volvía a estar desempleada. Pero ella no quería volver a su puesto anterior. Estaba buscando los tipos más diferentes de trabajos. Incluso encontró uno remoto. Comenzó a esperar horas en la línea, a contestar llamadas. Todo volvió a ser más o menos tolerable. Arina se sorprendió pensando que había estado esperando las llamadas telefónicas durante horas. Ella está esperando que llame el exjefe, que Volodia se llame él mismo y le diga que se acuerda de todo. ¿Todavía esperaba que le dieran algún tipo de recompensa? A Arina le preocupaba sobre todo que el chico no recordara nada. Al final, estaba lista para dejar atrás su recuerdo. En cualquier caso, tenía un tío cariñoso y con dinero que no le dejaría morir en el abismo de la injusticia. Arina se despertó a las mañanas. Estaba acostada en la cama, sin poder conciliar el sueño. Estaba pensando en las más diferentes opciones de cómo podría haber sido su vida. Era estúpido pensar en que es imposible regresar y restaurar. Miró al techo, pensando en todo lo que se había perdido en su vida y lo que nunca podría recuperar.
Tal vez recibiría otra educación, conseguiría un trabajo más importante o simplemente se alegraría de tener su propia pequeña vida en un apartamento donde nadie la ofende ni la humilla. Y no le importa no poder tener hijos. Arina se levantó y se preparó un poco de café. Estaba inmersa en pensamientos sobre sus constantes experiencias. Quizás valió la pena dejarlo ir. Tal vez valiera la pena olvidar toda la pesadilla que pasó en su vida, pero aprender a seguir viviendo, encontrar un trabajo más o menos normal, aprender a no recordar lo malo y no vivir momentos del pasado en los que podía romper todo a su favor. Arina tomó una pequeña bandeja con galletas y luego encendió la televisión. Hoy se supo que el escándalo de la familia Kuzmin ha cobrado un nuevo impulso. Como se sabe, Vsevolod Kirillovich Kuzmin, un empresario local, un oligarca, un gran cazador para ayudar a la ciudad, encontró a su sobrino, a quien consideraban desaparecido. Ahora las fuerzas del orden han iniciado nuevas comprobaciones sobre el caso. Que hace unos años, un tipo que había desaparecido con una pareja desaparecida fue acusado de arrestar a su novia. Me pregunto cómo se desarrollará la situación ahora, si tenemos en cuenta que ya le han quitado varios años de la vida a una niña infeliz. Bárbara Nikolaeva estaba contigo. Nos vemos en nuevos informes. Arina apenas se contuvo para no dejar caer la taza. Se metió las galletas en la boca, se cansó del vacío, aún sin entender lo que estaba pasando. Ella miró como si estuviera a través, sin ver ni notar nada a su alrededor. Por la constante opresión en su pecho, quería respirar más profundamente, agarrar el aire con la boca, como si eso pudiera ayudarla a concentrarse y no caer en un ataque de pánico. ¿Se vuelve a iniciar el caso? ¿Podrá deshacerse de todas las acusaciones y volver a la vida normal? De esta esperanza, que brillaba débilmente en algún lugar profundo de su alma, Arina estalló con toda su voz, porque ya no pudo contenerse y no lo intentó. Arina lloró mucho hasta que todas sus lágrimas desaparecieron. Por primera vez desde que salió de prisión, finalmente pudo. Se volvió mucho más fácil. Quizás todas esas humillaciones en el hospital, amenazas interminables, años terribles en prisión. De repente, no es en vano y puede volver. Arina se convenció pensativamente de que no debía aferrarse a la esperanza fantasmal. Pero ahora la esperanza era lo único que podía darle. Así que hoy volvemos por tercera vez a la situación que se desarrolla en la ciudad del sur. Ahora, como sabemos, las fuerzas del orden han detenido a Ksenia Kuzmin. La joven esposa del oligarca puede estar implicada en la desaparición de un joven. Ahora las fuerzas del orden no nos informan nada, pero tenemos nuestras propias fuentes comprobadas. Dijo la mujer, cuyo rostro no es la primera vez hoy. Ya parpadeaba en la pantalla del televisor. Arina inmediatamente se puso tensa, se enderezó y se sentó más cerca del televisor, temiendo perderse algo importante. ¿Compartirás lo que dicen las fuentes? El anfitrión preguntó en forma lingüística e inmediatamente comprendió su error, pero no lo corrigió. Ahora hay una investigación a gran escala y es muy probable que la niña haya sido encarcelada ilegalmente, porque les recuerdo en su contra. No hubo pruebas, pero la desafortunada aún se encontraba tras las rejas. Si resulta que la situación era diferente ahora, veré cómo responderá el jefe de nuestra ciudad a las acciones de su persona de confianza. También les recuerdo que hemos presentado repetidamente una solicitud que debería haber sido considerada el derecho a liberar a una persona inocente, contra la cual no había pruebas. Que estos cambios conducirán a un cambio de liderazgo de la ciudad en su conjunto. La mujer habló con una sonrisa feliz. Se veía bien en el encuadre, y de inmediato quedó claro que estaba diciendo intencionalmente como si estuviera más hacia un lado, para levantarse un poco de lado. Probablemente no le importaba a Arina como tal, pero nadie le impedirá verse bien en el cuadro. La chica que ahora observaba la investigación. Ya sabíamos de antemano que muy pronto dejarán de mostrar no solo reportajes sobre este tema, sino que además en las redes sociales comenzarán a silenciar toda esta situación. La última vez fue exactamente igual. Cuando estuvo bajo vigilancia, todas las noticias que cubrían el problema inmediatamente comenzaron a evaporarse una a una, como si nada hubiera pasado. Arina saltó al suelo cuando escuchó el timbre. El sonido en el pecho de su corazón era tan fuerte que pareció saltar de su pecho.
Se levantó y salió rápidamente al pasillo. Pero cuando abrió la puerta y vio allí a todo Vladimir Kirilovich, ni siquiera supo si sentirse feliz o asustada. Tratando de mantener el tono comercial. Arina no tenía idea de lo que necesitaba, pero tampoco interfirió. El hombre entró en el apartamento y ni siquiera miró a su alrededor. Solo se alejó unos pasos de la puerta para que los vecinos no pudieran escuchar su conversación. Todavía no puedo revelarte todos los detalles de la investigación, pero ya está claro que no tuviste nada que ver con ella. Ni siquiera me alegró que te metieran en la cárcel sin ninguna prueba. Además, estaba seguro de que mi sobrino era inocente. Te estoy agradecido y quiero darte una compensación. ¿Qué deseas? Quiero cursos caros para estudiar y conseguir trabajo. La niña respondió automáticamente, olvidándose de su pudor, en el que siempre confió. Él asintió. Ella lo llevó a la parte trasera del apartamento. Inmediatamente dio los datos de su tarjeta. Pagó por todo. Y luego la tomó y dejó una cantidad enorme en la tarjeta, diciendo que esto sería suficiente por primera vez mientras ella estudiaba. Arina estaba tan sorprendida que ni siquiera pudo responder. El hombre estaba inmerso en la tristeza. Le resultaba difícil hablar. Él la miró, sonrió levemente y se sintió como un tonto. Después de todo, tenía dinero. Él podría ayudarle entonces, pero no lo consideró necesario, porque esperaba que tras las rejas ella finalmente se diera cuenta de dónde estaba su sobrino. Incluso él, un amigo cercano, estaba dispuesto a creer que el sobrino era culpable y que debía ser encontrado antes. La empresa finalmente colapsará. Pero Volod Kirilovich ni siquiera podía imaginar, ni en el peor de sus sueños, que su amada mujer pudiera preparar una emboscada tan terrible en su propia oficina. Unos meses más tarde, Arina ya podía recibir los primeros encargos, aunque continuó sus estudios. Intentó pasar el menor tiempo posible fuera de casa. Tomó tareas más prácticas y estaba segura de que la ayudarían a convertirse en una maestra en su profesión. Pero de repente, un coche caro se detuvo delante de la casa. Y cuando Arina vio por la ventana que Vladimir estaba allí parado y saludándola con ambas manos, ella inmediatamente salió volando a la calle con una bala. Ella lo abrazó y lo besó en ambas mejillas y lo felicitó por su regreso. Estaba claro que el niño recordaba todo. Su rostro literalmente brillaba de felicidad por haber podido sobrevivir a esta pesadilla y regresar a su vida anterior. La agarró por la cintura y la besó con fuerza. Las relaciones dejaron de ser solo amistosas. Comenzaron los duros procedimientos judiciales. Las dificultades aparecían en la televisión de vez en cuando, pero no se revelaban detalles. El tío, al volver a la vida normal, se sintió de nuevo como un hombre propio. Regresó a la empresa y empezó a trabajar allí nuevamente. Nuevamente confió la mayor parte de su negocio a su sobrino. Volodia volvió rápidamente al antiguo ritmo de vida y nunca se quejó de fatiga. Recordaba perfectamente cómo era vivir sin familia y sin tribu, completamente solo en la calle, pasando por las más diversas situaciones difíciles de la vida. Entonces, ¿qué pasó al final?, preguntó Arina cuando estuvo a solas con su amante. En ese momento, pasado el último tribunal, emitieron un veredicto que se convirtió en un gran sonido de campana, porque también se vieron afectados por los agentes del orden y las autoridades superiores que cubrían esta situación. Arina finalmente recibió un veredicto de tolerancia cero. Incluso recibió una indemnización. Aunque es poco probable que algo de dinero pueda cubrir toda la pesadilla que había vivido. La esposa de mi tío decidió que ella no era suficiente en la vida de aventuras. El dinero que le dio no fue suficiente. Ella quería abrir su propio negocio, pero a mi tío no le hizo mucha gracia. Sabía que ella perdería todo el dinero, pero no se podría conseguir nada. Como resultado, decidió con su amante que le arreglarían una vida dulce. ¿Qué tienes que ver con eso? Arina estaba interesada. Esto es lo más interesante, querida, dijo el joven. Decidieron que le sería mucho más fácil llegar hasta él a través de mí y no puedo evitar admitir que el plan resultó ganador. Me invitaron a la ciudad y allí yo mismo no me di cuenta de cómo empezó la pelea.
Me golpearon en la cabeza, me metieron en una bolsa y me arrojaron por un acantilado al río de la montaña. Luego fuimos repetidamente a este acantilado con el investigador. Yo mismo creo con gran dificultad que pude vivir una caída tan terrible, afirmó. Vladimir se sentó más cómodamente en una silla y puso a su novia de rodillas. Ella apoyó la cabeza en su pecho. Se sentían mucho más felices y tranquilos cuando estaban uno al lado del otro. Si cuentas, nadé a lo largo del río en esta bolsa durante varios kilómetros. No puedo creer que me hayan llevado a la orilla y que todavía esté vivo. Luego resultó que tenía un resfriado fuerte, grietas en las costillas y Dios sabe qué más. Pero seguí con vida e incluso tuve la oportunidad de regresar a la ciudad. No puedo creer que hayan sido atendidos tan despiadadamente. Pero si me hubieran mirado, o al menos acabar conmigo y luego tirarme en un saco, entonces todo sería mucho más fácil, dijo, tomándolo de los hombros. Arina no lo interrumpió. Nunca le preguntó sobre eso, y por eso trató de mantener la pausa. Para finalmente descubrir toda la historia, después de todo, ella también fue parte de esta historia. Cuando me fui, montaron en casa toda una mascarada de dolor y tragedia. Ella constantemente insinuaba que yo ya no estaba vivo. Y mi tío empezó a descender poco a poco hasta el fondo de esta vida de dolor. Te metieron en la cárcel. Parece que la situación se estabilizó. Comenzaron a llevar más allá su imaginación. Pero luego me anuncié y todo no salió según lo planeado. Ahora, considerando todo lo que han hecho, incluso después de esta situación, todavía están en su S. Me alegro de que estas personas finalmente se encontraran tras las rejas, lejos de nosotros, de nuestras vidas y de la posibilidad de vivir y trabajar sin mirar a posibles traidores. ¿A tu tío le resultó difícil creer que ella resultara ser esa persona? Sí. Cuando descubrió la verdad, primero lo denunció a la policía. Aunque fue un duro golpe para él. Lo miro y comprendo que literalmente se negó a vivir una vida feliz con su joven esposa solo para arrastrarme y al mismo tiempo hacer que su nombre saliera a la luz, dijo. Vsevolod Kirilovich se recuperó rápidamente de la traición y ya en 6 meses entabló nuevas relaciones, sin importarle particularmente cómo pasa ahora su antigua pasión en prisión. Se dedicaba a los negocios, iba a abrir varias sucursales en todo el país y trataba de no recordar la pesadilla que había vivido. Arina y Boba se casaron 6 meses después de su muerte. Se amaban sinceramente y se agradecían mutuamente porque ahora tenían la oportunidad de vivir, a pesar de un pasado insoportablemente duro. Y solo 2 años después de la boda, tuvieron un niño maravilloso que se convirtió en un regalo para los padres, un nieto maravilloso para el tío Vladimir y un milagro para Irina, que ya estaba desesperada por ser madre.